Comenzamos aquí la parte de circuitos secuenciales. Si ustedes recuerdan, en algún momento en el capítulo 3 habíamos hablado de la diferenciación que existía en los circuitos que podían ser de tipo combinacional, aquellos en los cuales la salida dependía exclusivamente de los valores de las entradas en cada momento, y los circuitos secuenciales, que son aquellos en los cuales la salida depende del estado de las variables de entrada en este momento y también de la historia. Hemos puesto como ejemplo el caso de un detector de llamadas a larga distancia o a teléfonos celulares para una central telefónica en la cual queríamos bloquear aquellos llamados que tienen un costo importante, como llamados a celulares o llamados a larga distancia, en que se bloqueaba no solamente la secuencia 00, por ejemplo, para llamadas internacionales, sino la secuencia 00, pero al comienzo del discado. Lo mismo que el 15 al comienzo del discado. Porque si no fuera de esa manera, sería imposible llamar a la Universidad de San Martín, porque los teléfonos son 4006 1500, es decir, 15 y de vuelta 00, sino que ahí lo que importa es que estén al comienzo del discado. Entonces ahí depende la historia. No es solamente que bloqueamos la secuencia 00 o la secuencia 15, sino que la bloqueamos que estando al origen, al comienzo del discado. Aquí entonces vamos a comenzar a hablar de los circuitos secuenciales, es decir, aquellos que tienen historia. Para lo cual vamos a trabajar con algo, una introducción bastante elemental que está muy bien planteada en el libro del ingeniero Sinderman, que es muy original el planteo, que consiste en tener una compuerta OR con la entrada realimentada desde la salida Q. Entonces tenemos la entrada C, S, la entrada R, que aquí la conectamos con la salida Q. Entonces, lo que vemos nosotros es que, supongamos que de alguna manera que desconocemos, la salida Q está en 0. Si le aplicamos un pulso en la entrada S, la duración de este pulso tiene que ser la suficiente como para que el tiempo de propagación garantice que la entrada aparece sobre la salida y se realimenta. La salida Q vale 1 y se realimenta en la otra entrada la compuerta OR, de manera que Q va a quedar en forma permanente y para siempre, hasta que hagamos algo al respecto, en el estado lógico 1. Como esto significaría que hay que volver a apagar el sistema y volver a encenderlo para garantizar de que la salida Q empiece en 0, lo que hacemos es poner un circuito alternativo que nos permite a nosotros abrir la salida Q, que sería ponerle una compuerta AND con otra entrada que se llamará R. El significado de S y R son set, poner, y reset es reponer, o nosotros nos hemos acostumbrado al término resetear. Con la entrada S en 1 aparece un pulso de duración suficiente como para que se pueda llegar a realimentar ahora a través de las dos compuertas, y la salida Q va a estar en el estado 1 hasta el momento en el cual le coloquemos un 1 en la entrada R, con lo cual tendremos un 0 a la salida del inversor y con lo cual deshabilitamos la compuerta AND, porque se suponía que R y S amanecían en 0 y aparecían los pulsos de seteo y reseteo. Entonces, un 0 en la compuerta AND hace que la salida Q valga 0. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces, con set ponemos la salida Q en 1, con reset reponemos la salida Q a 0. Si nosotros ahora hacemos un pequeño artilugio, que es, recordemos este circuito, lo que vamos a hacer aquí es colocar dos inversores en cascada en este punto, con lo cual la función lógica al colocar dos inversores no se modifica, y lo que sí vamos a hacer es, por un lado, esta compuerta OR con un inversor a la salida es una compuerta NOR,
Y acá tenemos dos entradas negadas a una compuerta AND, es decir, que aplicando De Morgan se va a convertir en dos circuitos, en un circuito con dos compuertas NOR. Y después hacemos un pequeño redibujo, que eso le pido a ustedes que lo hagan en papel como para verificarlo, y nos queda esta configuración de lo que es un bistable RS o SR hecha con compuertas NOR, en el cual tenemos dos salidas, Q, que era la que hemos visto hasta ahora, y luego nos aparece Q negado o Q complementado. Entonces tenemos entrada set, que lo que hace es poner un 1 en Q, entrada reset, que lo que hace es poner un 0 en Q. Y por lo tanto, como esto es complementado, la entrada S me va a poner un 1 en Q y un 0 en Q negado, y la entrada R, reset, me va a poner un 0 en Q y un 1 en Q negado. Ahora bien, haciendo nuevamente, jugueteando con De Morgan, lo que hacemos es hacer una compuerta, un bistable SR, utilizando compuertas NAND en lugar de NOR. Recordemos siempre que las compuertas NAND son mucho más frecuentes en la lógica digital que las compuertas NOR. Y ahora, hagamos la tabla de verdad. Si S y R están en 0, Q no cambia, por supuesto. Si S y R están en 0, o S negado y R negado están en 1, Q no cambia. Si S está en 0 y R está en 1, lo que hacemos es resetear. Si ahora S está en 1 y R está en 0, lo que hacemos es setear. Y 1 y 1 es prohibido. ¿Por qué es prohibido? Bien, vayamos un poquito para atrás para retomar el tema. Nosotros hemos dicho que arrancando de esta configuración llegábamos a que teníamos dos compuertas NOR entrecruzadas, en el cual teníamos Q y Q negado. Es obligatorio para que el sistema funcione apropiadamente que Q y Q negado sean opuestas. Si de alguna manera violentamos que Q y Q negado sean opuestos, no está trabajando como bistable RS. Entonces, cuando nosotros decimos acá que S y R en la combinación 1-1 está prohibido, no es porque se vaya a romper nada ni se vaya a destruir, porque esta combinación 1 y 1 lo que va a hacer es decir 1 y 1 o bien 0 y 0 en S negado y R negado. Con 0 aquí vamos a tener un 1, con 0 aquí vamos a tener un 1. Con lo cual dejan de estar complementadas las salidas Q y negada, ambas estarían en 1, y esto es una condición prohibida para el funcionamiento del bistable SR. Entonces, si nosotros ahora vemos el bistable SR, una forma de implementarlo será a través de VHDL, en el cual arrancamos con el sello de siempre, Library IEEE, Use IEEE Standard Logic 1164.all, la entidad. Recuerden que siempre es obligatorio poner esta parte, SS, llamamos a las entradas, SR, entradas de Standard Logic, Q y QN, la llamamos Q negada, será entrada-salida Standard Logic. ¿Por qué decimos entrada-salida, in-out? Por lo siguiente, si nosotros pusiéramos que Q es simplemente una salida, no podríamos realimentarlo porque está prohibido por VHDL. No podemos utilizarla para realimentarla a esta entrada. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer aparecer una nueva alternativa que es in-out. Es una nueva definición de un pin que dice que puede ser entrada y salida. Entonces aquí tenemos la necesidad de utilizar por primera vez in-out. ¿Por qué? Porque esa salida también se va a realimentar hacia adentro. Si pusiéramos solamente que salida, no se puede realimentar. No se puede utilizar hacia adentro. Entonces ahí termina la definición de la entidad. Y luego vendría la arquitectura. Entonces la primera alternativa es la descripción a través de las ecuaciones. Decir que la salida Q, SQ, tomará el valor de SS NOR
SQN, es decir, que estamos tomando la función desde aquí, es decir, que sería la realimentación, perdón, estoy diciendo a través de la función NOR, que sería la realimentación que SQ sería R, y la realimentación de Q negado, que es QN. Y ahí terminaría una forma de representar. Es decir, esto sería la primera opción de arquitectura. La otra alternativa es a través de una versión secuencial. Entonces, acá aparece un concepto novedoso que era la palabra process. Process es la primera vez en la cual nosotros vemos que estamos diciendo que lo que viene a continuación se tendrá que leer en forma secuencial. En este caso secuencial, no confundir con el concepto de secuencial que hablamos al principio, sino secuencial significa que por primera vez en VHDL vamos a tener que leer en orden. Aquí, estas dos ecuaciones, no estamos utilizando process, estas dos ecuaciones son, entre comillas, simultáneas. Es decir, no hay orden de precedencia. No es que se ejecuta, porque primero no se ejecuta nada, pero no es que se interpreta primero la SQ y luego SQN, sino que son ambas simultáneas, coincidentes. Mientras que aquí sí aparece secuencia. Entonces, cuando yo voy a hacer un orden de que primero tengo que interpretar algo, luego otro, y luego otro, y así sucesivamente, tengo que utilizar process. Pues aquí utilizo process de las variables, de las definiciones en la entidad de los ports SS, SR, SQ y SQN. Así que acá tengo que poner al lado de process todas las variables que van a ser tenidas en cuenta de lo que viene a continuación. Tengo que decir, esto es lo que va a cambiar, esto es lo que voy a toquetear. Entonces acá digo que si SS vale 0 y SR vale 0, luego SQ no cambia. Digo que SQ es reemplazado por SQ, es decir que no cambia. Y SQN es reemplazado por SQN. Entonces, si no se cumple esto, es decir que o S no es 0 o SR no es 0, entonces digo else if, que significa else, if, entonces sí. Ahora, SS es 0 y SR es 1, luego la salida Q va a valer 0 porque estoy reseteando con un 1 en R, en SR, la salida Q valdrá 0 y SQN valdrá 1. Si no se cumple esta primera condición y esta segunda condición, analizo la tercera condición, es decir que la entrada de set valga 1 y la entrada de reset valga 0. Luego, SQ será reemplazado por un 1 y SQN será reemplazado por un 0. Caso contrario, si esto significa cualquier otra opción que no haya sido considerada hasta ahora, es decir que es un caso no válido, entonces no se identifica, esta es una condición no permitida, y se utiliza entonces el símbolo del guión entre comillas para decir que este caso no es válido. Aquí tenemos un caso concreto de lo que es un circuito secuencial. El circuito secuencial tiene una parte combinacional, que es la que nosotros vemos, una parte combinacional que es la que vemos acá. Tenemos salidas de esta parte combinacional, entradas de esta parte combinacional. Y después tenemos realimentaciones, como hemos visto recién, para el bistable SR, en el cual parte de las salidas se reinyectan como excitaciones en las entradas. Se llaman respuestas y excitaciones. Las salidas son las que van para el mundo exterior. Entonces, imaginemos que tenemos dos opciones, o tengamos en cuenta que tenemos dos opciones. La primera es análisis. Análisis significa que alguien diseñó un circuito y yo tengo que analizar cómo funciona. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es el diseño, es decir, la síntesis de un circuito secuencial, por el cual viene alguien, me cuenta un problema que tiene que hacer
y yo tengo que hacer el diseño del circuito que satisfaga esa condición. Por ese motivo, empecemos con la parte de análisis. Análisis probablemente sea lo más sencillo. Tengo este circuito que lo diseñó alguien y lo que tengo que hacer son las ecuaciones. Entonces, es válido que yo haga aparecer alguna señal intermedia si me resulta más fácil, o por ejemplo, para el caso de las realimentaciones, de estas señales que se toman de algún punto si reinyectan más cerca de la entrada, habitualmente se utilizan letras minúsculas, como en este caso Q minúscula, mientras que para las entradas S y R son mayúsculas y para la salida Q también son mayúsculas. Entonces aquí tengo la ecuación que me dice que la salida Q va a ser, de acuerdo con, aquí estoy aplicando De Morgan, al tener entradas invertidas, salidas invertidas, que son entradas invertidas y así sucesivamente, aplico De Morgan y tengo que la salida Q será S R negado o la realimentación Q chica, que en régimen permanente, más allá de las transiciones, Q grande en este caso es Q igual a Q chica, salvo en los momentos que se producen cambios, en el cual entonces le sumamos también a este primer término SR negado, Q chica R negado. Con lo cual terminamos con la parte de análisis. En los circuitos combinacionales tenemos riesgos. ¿Qué significa riesgos? Bueno, la idea de riesgo nos da el concepto de que hay algo complicado, algo difícil de interpretar, de entender. Vamos a tener dos tipos de riesgos, que son los estáticos y los dinámicos. Dentro de los estáticos vamos a tener riesgo estático en el cero. ¿Qué ocurre cuando tenemos distinto tiempo de propagación entre la misma señal a través de caminos distintos? En este caso, la señal A, que valdrá, tendrá un tiempo de propagación nulo a través del camino A y tendrá un tiempo de propagación a través del camino A negado, que es el tiempo de propagación del inversor. Entonces, A y A negado no cambian simultáneamente, sino que hay una cierta demora debido al tiempo de propagación. Este circuito evidentemente no es el circuito que nos interesa, sino que a veces en un circuito complejo tenemos una misma señal que llega al final de ese circuito, a una parte intermedia de ese circuito, a través de varios caminos en los cuales tarda distinto tiempo en cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos la condición en la cual A negado llega más tarde que A, por lo cual hay un cierto tiempo en este circuito en que A y A negado valen simultáneamente 1. Esto es un error. Esto no debería existir si el tiempo de propagación de este inversor fuera 0. Es lo que se llama riesgo estático en el 0. Si cuando la entrada A está en 0 y se produce este pulso, que es un error, que tenemos que buscar la forma de evitarlo. En una de esas agregando circuitería adicional. Similarmente, si en lugar de tener una compuerta AND tenemos una compuerta OR, el riesgo estático está en el 1. Es decir, cuando cambia B y B negado cambia un cierto tiempo dado por la propagación de este inversor después, y hay un cierto tiempo en que B y B negado valen simultáneamente 1 y se produce un pulso de 0 cuando la salida debería ser permanentemente 1. Por eso se llama riesgo estático en el 1. Este pulso es un error, no debería existir si tuviéramos componentes ideales con tiempo de propagación nulo. Y los riesgos dinámicos son aquellos riesgos en los cuales se producen múltiples pasajes de 0 a 1, como si fuera un rebote de un pulsador, y que felizmente no se pueden dar en circuitos que tengan dos niveles de compuertas, porque todo lo que nosotros conocemos a través de Carnot y Quinn-McCluskey nos dan o suma de productos o producto de sumas, y son dos niveles de compuertas. Los riesgos dinámicos no pueden existir en esa situación. Analicemos, por ejemplo, en circuitos secuenciales, como por ejemplo este,
en el cual tenemos la entrada D y la entrada LE. Entonces aquí tenemos la salida Q y aquí tenemos que entre este circuito, entre esta parte del circuito y esta otra parte del circuito, que en apariencia son idénticas, tenemos este inversor aquí en el medio. Y acá hay una realimentación. Esta Q que se convierte en Q chica. Y tenemos entonces que Q será D, LE y Q, LE negado, que sería en este caso. Q es la realimentación. ¿Por qué digo D AND LE o por LE? Porque acá tenemos dos inversores. Con lo cual esta NAND más esta inversión se convierte en una AND y es D producto de LE directamente. OR, este camino que de vuelta esta NAND y este inversor se convierten en una AND, en la cual tenemos Q por un lado y LE negado por el otro. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Este sería, por ejemplo, el Carnot que corresponde a una circuitería de estas condiciones. Entonces, lo que se hace, fíjense que el problema radica en que en dos sumandos distintos tenemos la variable B y B negado. B y B negado. Ese es el problema, ese es el tema. Lo que se hace entonces es para evitar que ocurra el riesgo porque tenemos B y B negado y este B negado significa que pasó por un inversor que este B no pasó, es decir, que se agrega un tiempo de propagación y acá tenemos entonces la posibilidad del riesgo estático por cero. Entonces, en este caso lo que hacemos es agregar este grupo adicional que si uno minimiza por Carnot diría que no es necesario, pero acá lo que hacemos es para unir B y B negado de manera que este C por A, que no contiene a B, me produce la unión y evita la aparición de ese riesgo estático en cero, análogamente para el riesgo estático por 1 si existiera. Con lo cual, para resolver los riesgos estáticos, tenemos que utilizar circuitería adicional. Es decir, que no es óptimo en cuanto a la cantidad de compuertas que estamos utilizando. Análogamente, entonces, aquí lo que tenemos, por ejemplo, es en esta situación, lo que tenemos es este 0 de aquí con este 0 de aquí. Estamos haciendo el análisis de los riesgos estáticos por 1 aquí. Entonces lo que hacemos es agregar este otro grupo que vemos aquí adicional, junto con este de aquí por los extremos, que sería el C más A. Entonces en este caso lo que hacemos es eliminar el riesgo estático por 1. Entonces nosotros hemos hablado del biestable SR. Vamos a agregar ahora un biestable SR con una habilitación. Y vamos a hablar del biestable D. No confundir biestable con flip-flop. Flip-flop es el próximo tema que vamos a ver en el capítulo 8. Entonces el biestable SR es el biestable hecho con compuertas NAND que hemos visto. Y acá, en este caso, lo que hacemos es que una llave nos lleva a la función de set o de reset, de acuerdo con la posición de la llave, a través de estos resistores de pull down. Y tenemos entonces el biestable con habilitación, en el cual le colocamos antes del biestable propiamente dicho, SR en este caso, le colocamos una entrada de habilitación para impedir que se pueda producir la condición prohibida de SR en 1. Para lo cual tenemos esta habilitación, Latch Enable, que es la que nos garantiza en qué momento vamos a analizar SIR. Entonces, el funcionamiento con LE en 0 hace que el funcionamiento con LE en 0 está todo congelado. No hay posibilidad de que pase ni S ni R. Mientras que el funcionamiento normal es con LE en 1. LE es Latch Enable, la habilitación del cerrojo. Entonces, funcionamiento será entonces que LE va, cuando está en 1 se toma los cambios que se produzcan en SIR. Fíjense que S aparece en este momento, pero como Latch Enable, como LE está en 0 aquí,
no es tenido en cuenta hasta el momento en el cual LE vale 1, que es en este momento. Entonces ahí es cuando se toma en cuenta el valor de S y aparece sobre la salida, su efecto. Si hacemos ahora, en lugar de utilizar compuertas AND y NAND aquí, es decir, esto sería el equivalente utilizando De Morgan, en lugar de usar una NAND, usar una OR con las entradas negadas, y colocamos entonces en lugar de AND una NAND aquí, y esta NAND se compensa, se cancela con esta entrada negada, y tenemos el circuito original. Entonces, si hacemos eso y colocamos Latch Enable, entonces si unimos ahora S y R, tenemos lo que se llama el biestable D de datos. ¿Cuál es el funcionamiento? Fíjense que acá se da la situación que a través de este inversor nunca S y R pueden valer simultáneamente 1, ni nunca S y R pueden valer simultáneamente 0. Este inversor lo impide. Entonces, si LE está en 1, habilita estas compuertas NAND, y observen ustedes, si D vale 1, S vale 1 y R vale 0. Conclusión, si S vale 1, la salida Q va a valer 1. Si D vale 0, entonces lo que va a aparecer que R es la que quien vale 1, y por lo tanto la salida Q va a valer 0. Entonces, este es el funcionamiento del biestable D. El biestable D replica sobre la salida del estado de las entradas, pero, y esto es lo importante, ¿por qué no pongo un conductor si yo quiero que la salida Q repita el valor de D? Porque la salida Q va a replicar la entrada D en el momento en el cual Latch Enable lo permita. Entonces, aquí lo que vemos es que aquí tenemos la entrada D, y cuando Latch Enable valga 1, la salida Q va a replicar la entrada D. Ahora, cuando Latch Enable valga 0, todo lo que pase en D no aparece sobre la salida. Nuevamente Latch Enable vale 1 y entonces se vuelve a replicar la salida sobre la entrada. Y fíjense que acá se da una situación que D había cambiado en este momento, pero es tenida en cuenta recién aquí. Entonces, el biestable D lo representamos con un interruptor que toma la entrada D, o bien toma la realimentación Q. O si lo hacemos dinámico, lo que hacemos es suponer que LE es un pulsador y que se mantiene la salida Q. Multivibradores astable y monoestable. Astable, ¿sí? Nosotros hemos hablado biestable. ¿Qué significa biestable? Dos estados estables. ¿Por qué? Porque si S vale 1, la salida Q va a valer 1. Y va a valer 1 para toda la vida, salvo que R valga 1. En cuyo momento se resetea la salida Q, que pasa a valer 0. Y va a seguir Q en 0 toda la vida, hasta tanto la entrada S valga 1. Entonces, hay dos estados estables. Si no cambian las entradas, las salidas van a permanecer toda la vida en el estado que se encuentren. Astable significa que no tiene estados estables. Por lo tanto, si no tiene estados estables, va a estar oscilando. ¿Cómo era el 555 que ustedes vieron en electrónica electrónica aplicada 2? Que el 555 tiene un modo de trabajo que es astable, que trabaja como un oscilador, en el cual con los valores de R y C ustedes van a elegir la frecuencia de trabajo. El monoestable es aquel que tiene un solo estado estable. Entonces, que aparece un pulso de entrada, en el caso del monoestable, aparece un pulso de entrada, la salida pasa a valer 1 un cierto tiempo t, dada por un resistor y un capacitor seguramente, y se va a mantener en el estado 1 dado ese tiempo, luego vuelve a 0 hasta que aparezca un nuevo pulso. Fíjense que acá hay algo importante, que es que cuando si la entrada
vale 1 un tiempo muy grande, más allá del tiempo que se llama el tiempo en el estado cuasi estable, este tiempo t dado por algún producto R por C, igual que en el 555, el hecho que siga en 1 no es tenido en cuenta. Esto entonces nos lleva a algo que es la aparición de los monoestables redisparables. Redisparables quiere significar lo siguiente: acá nos aparece un pulso de entrada, la salida Q se cambia de estada, y acá, si es, como vimos en el 555, no redisparable, que nos aparezca un pulso nuevamente en la entrada, aun cuando la salida está en el estado 1, no tiene ningún efecto, no tiene ninguna consecuencia. Ahora bien, si es otro tipo de multivibrador monoestable, no el 555, sino que es otro circuito monoestable redisparable, la aparición de este pulso hace que se mantenga nuevamente, se produzca un nuevo disparo en este momento y se mantenga este tiempo t. Este tiempo t es igual a este. Entonces fíjense que puedo llegar a mantener durante mucho tiempo el estado cuasi estable si estoy produciendo pulsos en un multivibrador monoestable redisparable. Si estoy enviando pulsos de entrada, puedo permanecer en el estado cuasi estable todo el tiempo que me aparezcan los pulsos. Esto se utiliza mucho en microelectrónica, cuando tenemos microcontroladores y microprocesadores, con lo que se llama watchdog. Watchdog es el significado es perro guardián. Entonces lo que se hace es utilizar una salida del microprocesador o del microcontrolador para estar disparando un multivibrador monoestable redisparable. La salida de ese multivibrador monoestable redisparable va a la patita de reset del microprocesador o microcontrolador. Mientras el programa esté funcionando, voy a estar enviando pulsitos para mantener al multivibrador monoestable redisparable en el estado cuasi estable. Ahora bien, si por alguna razón el programa se pierde o aparece un ruido o se da una condición fuera de lugar, no voy a producir el pulsito de redisparo del multivibrador redisparable, y con lo cual la salida de ese multivibrador va a caer al estado estable y va a resetear al microprocesador o microcontrolador. Esa es la función del watchdog, que está basado en un multivibrador monoestable redisparable. Entonces recordemos muy rápidamente el 555 basándonos en la carga de un capacitor. Esta es la ecuación característica de un circuito RC, en el cual vemos que la tensión sobre el capacitor es la tensión de excitación V por 1 menos E a la T menos R por C. Entonces esto tiende asintóticamente a 1 cuando el tiempo va creciendo. En el primer momento vale 0. Entonces la tensión sobre el capacitor en este caso sería E a la 0 es 1, por lo tanto V por 1 menos 1 significa 0, la tensión sobre el capacitor vale 0 y paulatinamente se va a ir cargando cuando el cociente T sobre RC empiece a valer distinto de 0. Y se tiende asintóticamente entonces a que la tensión sobre el capacitor es la tensión de excitación V. Y esto es lo que vemos con una excitación exponencial, con una respuesta exponencial. Entonces, en el caso del 555, como ustedes vieron, lo que se hace es utilizar carga y descarga de capacitores. En el caso del 555 tenemos este circuito que tenemos 3 resistores de valor R, con lo cual tendremos en este punto, aquí tendremos 2/3 de VCC y aquí 1/3 de VCC con sus correspondientes comparadores analógicos. Tenemos entonces que cuando después de aplicarle un reset, reset activo bajo, reset negado, tenemos un 1 en R, la salida Q entonces va a valer 0, reset, y luego
si nosotros lo vamos a utilizar colocándole un capacitor utilizando R y la descarga, entonces se va a ir cargando el capacitor. Cuando produzco el pulso de disparo, produzco primero la descarga del capacitor y luego se empieza a cargar el capacitor. Cuando llega a 2/3 de la tensión VCC, alcanza la tensión de umbral y cambia de estado la salida del monoestable. Entonces necesito el pulso de disparo para descargar, para cortocircuitar el capacitor, descargarlo y que se produzca el tiempo de carga hasta llegar a la tensión de umbral, y con eso es suficiente como para resetear la salida Q. Eso sería para el caso del monoestable, en el cual tenemos una entrada activa baja, le aplicamos un pulso, con lo cual tenemos esto es un flip-flop de control, que veremos más adelante cómo funciona, lo que se hace es descargar el capacitor que colocamos aquí a través de este transistor y arranca todo el proceso de carga, y cuando llegamos a la tensión, a 2/3 de la tensión de alimentación, entonces se produce el cambio de estado del flip-flop de control, con lo cual se cambia la salida y se mantiene hasta que aparezca un nuevo pulso de disparo en la patita de disparo. Si lo utilizo conectando ahora el capacitor de manera como por ejemplo en este caso, en el cual tenemos la configuración trabajando como estable y le conectamos sobre la salida un LED, vamos a ver de acuerdo con los valores de RA, RB y C. Ahora vamos a verlo, si los elegimos apropiadamente, vamos a ver parpadear este LED de acuerdo con la frecuencia que nosotros elijamos a la cual trabaja. En realidad el tiempo de 1 y el tiempo de 0 que nosotros elijamos. Y en este otro caso es conectándolo como monoestable. Cada vez que oprima el pulsador se va a encender el LED un cierto tiempo, dado también por, en este caso, el producto R por C. Entonces, las formas de señal es la tensión de disparo, me produce la carga del capacitor hasta llegar a 2/3 de VCC, y el tiempo que está en el estado cuasi estable será de 1,1 R por C. Entonces, en el caso que usamos como estable, lo conectamos umbral y disparo en forma simultánea, con lo cual significa que cada vez que la descarga del capacitor ahora no se va a hacer en forma directa, sino que se va a hacer a través del producto R por C. Entonces lo que vamos a tener es que, salvo desde el momento en el cual se arranca, que hay un cierto tiempo adicional, se va a producir la variación de la tensión sobre el capacitor entre 2/3 de VCC y 1/3 de VCC. Y acá tendremos T1 y T2, en el cual, y esto es muy importante, T1 nunca va a poder ser igual a T2, porque para T1 vamos a tener RA más RB, mientras que para T2 vamos a tener RB nada más. Entonces nunca, salvo que RA valga 0, pero no tendría sentido, no sería una estable, tendremos entonces que este es T1 y T2, y por lo tanto el periodo será la suma de ambos, y será esta expresión, que es la que ustedes seguramente deben haber visto en Electrónica Digital 2. El 74LS123 es un doble monoestable redisparable, en el cual tiene varias consideraciones interesantes. Yo, por ejemplo, voy a poder disponer de un resistor interno, y solamente tengo que conectar el capacitor. Este resistor interno es fijo, y elijo el capacitor de acuerdo con el valor que yo quiera, y tengo que ponerle solamente un capacitor, y tengo dos multivibradores en un solo encapsulado. Este es redisparable, el 123. Utilizo entonces el resistor interno y tengo que agregar el capacitor, y me da el fabricante las curvas que me permiten elegir a mí entonces el valor de capacitor
para el tiempo que yo quiera obtener como tiempo de estado en el cuasi estable.